Buenos días, bienvenidos todos. Bienvenue, ¿cómo es en francés? Bienvenue. ¿Está bien dicho eso? Bienvenue. Pues eso. Bienvenidos a todos. Y la verdad es que quiero compartir con vosotros algo que Dios ha puesto en mi corazón y quizás es un poco meditando. El otro día hubieron bautismos, todos hemos pasado, la mayoría de los que estamos, hemos pasado por las aguas, hemos entregado nuestra vida al Señor, quizás no hemos pasado por las aguas, pero la verdad es que nuestra tendencia es pues la misma tendencia que hubo en los cristianos de los primeros tiempos, en la iglesia primitiva, y la tendencia es conformarnos. Yo he conocido casos en que cruzas empiezan a caminar con el Señor, se proponen una meta, la meta es bautizarse, y bueno, y bien, y creen en el Señor, y van participando pues de actividades, de retiros, de asistencia, de alabanza, y bueno, y entran dentro de un activismo que está dentro de la liturgia, dentro de la iglesia, y nos conformamos. En la iglesia de los primeros cristianos, la iglesia que podemos ver en Hechos, pasa lo mismo. Ellos están esperando la promesa del Señor, se llenan del Espíritu Santo. El domingo que viene, si Dios lo permite, celebraremos Pentecostés, y ahí hay una explosión que bueno, que quizás la mayoría que hemos conocido al Señor y que hemos entregado nuestra vida al Señor la hemos podido experimentar, ¿no? Esa explosión que para unos es más, para otros menos. Todos pasamos y vivimos el primer amor en el Señor, pero esta iglesia que estoy hablando, al final se quedaron con la bendición y no la compartieron con nadie. Ellos dijeron: esto es para nosotros, esto es la bomba. Ha habido algo dentro de nosotros que es indescriptible, es increíble, y lo que hicieron fue una enramada. Hicieron una enramada, se quedaron allí y dijeron: esto es para disfrutarlo. Claro, no entendían y habían perdido lo que era el llamado de Dios hacia ellos cuando Jesús les dice: yo os mandaré mi Espíritu Santo, no para que lo saboreéis y digáis qué guay y qué bien se vive teniendo al Señor, sino luego les dice: me seréis testigos. Y sin embargo la tendencia de la iglesia fue acomodarse, se acomodaron. Y yo la verdad es que a veces me he preguntado de por qué el Señor me llamó, por qué el Señor me trajo a su presencia, por qué me escogió. Y la verdad es que lo único que lo sabe es Él. Cuando me miro a mí mismo no me lo merezco. No me merezco haber sido escogido, ni me merezco estar aquí, y cuando analizo mi vida y digo, es que no me lo merezco. No hay nada que pueda tener que sea de mis méritos. Es pura gracia, hermano, es pura gracia. Pero sí entendí, también sin entenderlo, que el Señor me escogió para ser usado por Él, pero no a mí. Tú, si has entregado tu vida al Señor, el propósito de Dios es que le sirvas. Cuando Jesús llega a sus discípulos y dice: no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros, y dice por qué, no sé, por qué les eligió. Dice: para que vayáis y deis fruto, y fruto de abundancia. ¿Y el fruto para qué es? Para que se vea. Mira, un albaricoquero, a mí es que me encantan los albaricoques, y un albaricoquero pues puede ser muy bonito. Lo ves, tiene un colorido, tiene el verde, tiene tiene los albaricoques que tienen un colorido que le dan, y tú lo miras y dices: ¡ay, qué bonito!, ¿no? Pero no es para eso, es para que la gente coma. No puedes disfrutar de un albaricoque si no vas, lo coges y lo comes. Pues de la misma manera es nuestras vidas. Hemos sido llamados al Señor para que otros coman de nosotros, para que ellos puedan disfrutar de lo que tenemos. ¿Vale? Claro, llegamos a Dios como barro,
Y yo era barro y barro malo, encima de mí poco se podía sacar. O sea, lo único que se podía sacar era, pues como decía Pablo, trapos de inmundicia y trapos sucios. Pero la verdad es que el propósito de Dios es moldear nuestras vidas. ¿Para qué? Para sacar de nosotros lo mejor. Pero lo mejor para su gloria. Decía Jan, dice, voy a cantar algo y lo voy a hacer con un único propósito, para la gloria de Dios. Y Dios, al final, el propósito cuando nos llama es de transformar a los llamados. Mira, después de la conversión y la liberación está la santificación. Es el proceso que hay, que Juan, al final Juan el Bautista lo muestra, es necesario que él crezca y que yo venga. Ese es el proceso. Y Pablo lo expresa en la carta a los romanos. Se han ido los romanos y se han ido todos. Pero él en la carta a los romanos, el versículo, Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis. Él está hablando a una iglesia y les da un mensaje importante de que huyan del conformismo, del conformarse. Le dice, no os conforméis a este mundo, no os conforméis a las maneras, no os quedéis, porque está claro que no podemos salir del mundo. Jesús les dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los libres del mal. Sería imposible ser de bendición si estuviésemos viviendo en una burbuja o enclaustrados en algún convento. No se trataba de eso. Era la necesidad de no conformarnos a los patrones, a las ideologías, a las corrientes, a aquellas cosas que están en el mundo y que nosotros tenemos que intentar no conformarnos a ellas, sino no movernos como se mueve el mundo, sino que luego dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos. Por eso este es el título de la predicación. Transformado, no conformado. No es, el propósito de Dios no es que nos conformemos. El propósito de Dios no es que como iglesia nos conformemos a venir a los cultos, a estar aquí. No, ese no es el propósito de Dios. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Uno de los protagonistas, de los más llamativos de la Biblia, es Simón, hijo de Jonás, más conocido como Pedro, el apóstol Pedro, un personaje muy pintoresco. Parece como que dentro del cuadro es ese punto que llama la atención, ¿no? Parece que, no sé, pensamos en el Señor y lo vemos todo muy místico, ¿no? Sin embargo, vemos aquí a un hombre pescador, tosco, rudo, rebosante de energía, dinamismo. Era un hombre impulsivo, orgulloso, listo para usar la espada o hacer lo que fuera humanamente necesario. Un hombre que durante sus primeros años, bajo la dirección y enseñanza personal de Cristo, porque caminó con Cristo incluso por encima de las aguas para ir al Señor, Pedro siempre decía lo que creía que estaba bien. Pedro siempre decía lo que debía hacerse. Él era el impetuoso, el bravo, el tosco, el que decía, no, esto... Y era de lejos, dentro de todos los discípulos, el más espontáneo. Luego de seguir a Jesús durante 3 años, 3 años enteros estuvo con Cristo, experimentó una impresionante transformación. La gracia de Dios tuvo que trabajar mucho en Pedro. Y tuvo que trabajar mucho para convertir un montón de barro
tosco, como tú, como yo, en una vasija donde otros pudieran beber. Y el fracaso de Pedro fue parte de ese proceso. Dios no llamó a personas perfectas. Dios llamó a personas imperfectas para transformarlas en cosas perfectas, a la imagen del que llamó. Y yo quisiera que viésemos el pasaje que hay en Mateo. Dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aun tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Cómo llegó Pedro a negar conocer al Señor? Con todas las características. Pero había una que era la más peligrosa, y es esta: se consideraba fuerte, capaz. Andaba con Cristo, había visto a Cristo, había visto de actuar de Cristo, pero interiormente él era el Pedro de decir, ¿qué pasa? Que todos te podrán negar, pero yo, vamos, yo no. Era ese Pedro que dice, no, yo puedo caminar por encima de las aguas. Salió, se hundió, porque era un hombre que se creía capaz, tenía una capacidad propia que al final era la peor arma que tener, y es la peor arma que podamos tener tú y yo, creernos fuertes, considerarnos fuertes. Cuando Cristo advierte a los discípulos de que ellos estaban por fallarle, él antes de que ocurriese, él se sienta con los discípulos y les dice, mira, va a pasar esto. Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré el pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos te negaren, tengo que ver. Entonces Pedro les dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y esa era la carne de Pedro, su propia fortaleza, su propia autosuficiencia, su capacidad de deseo. Pero no se trata de lo que deseas, se trata de lo que puedes o no puedes hacer. Y la verdad es que seguimos repitiéndolo, y últimamente se repite mucho en la iglesia, separados de mí, nada podéis hacer. Que no es cierto, porque podemos hacer muchas cosas, pero muchas cosas malas. Pero aquellas cosas que tienen que venir única y exclusivamente del corazón, de la esencia de Dios, no podemos hacer. No podemos nosotros por nosotros mismos. Y Dios amonesta a la iglesia de hoy a través del actual. Él lanza una amonestación a la iglesia de Corinto, que es una amonestación que podría servirnos para nosotros hoy, del actuar de su pueblo, compuesto por personas como tú y yo, personas que en aquel entonces, lo vamos a leer, como estuvieron en la presencia de Dios, cómo comieron el maná, cómo bebieron de la roca que era Cristo, cómo experimentaron el actuar de Dios. Estaba hablando del pueblo de Israel, y él lo expresa a la iglesia de Corinto de esta manera: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual,
porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. No somos mejores que ellos. Para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Una iglesia, un pueblo que había disfrutado de la presencia del Señor, que dice que comieron el maná, que bebieron de la roca, que experimentaron el actuar de Dios. ¿Hay alguien aquí que no haya comido del maná? ¿Hay alguien aquí que no haya bebido de la roca que es Cristo? ¿Hay alguien aquí que no haya podido experimentar cómo el hambre y la sed ha sido saciada? ¿Hay alguien aquí que no ha podido, que pueda decir que no ha experimentado el actuar de Dios en su vida? ¿Hay alguien aquí que pueda decir que Dios no ha obrado de manera milagrosa e incomprensible? ¿Cuántos han podido experimentar esto? Levanta tu mano. Si has podido experimentar al Señor, como el pueblo de Israel. Pues ese pueblo, lo que les está diciendo Pablo en la iglesia de Corintios, que todo eso, el venir a la iglesia, el haber experimentado, el haber participado, el haberte alimentado, no cambió, no transformó a un pueblo que posteriormente dice, después de este pueblo que pasó por aquí, que experimentó todo eso, pero había en ellos codicia, idolatría, fornicación, tentaron al Señor, murmuraron, y hoy Dios nos lo recuerda a nosotros, porque esto es lo que hay que transformar. Nos amonesta a no sentirnos fuertes, a no acomodarnos, a no llegar a pensar que todo está hecho, porque todavía queda mucho por hacer. Que no podamos llegar a sentirnos fuertes en nosotros mismos, como Pedro, y reconocer humildemente que en nosotros hay cosas que necesitan ser cambiadas. ¿Será posible que podamos llegar a pensar, a caminar en un momento de nuestra vida, hoy mismo, que podamos pensar que hay cosas en nosotros que no necesitan ser cambiadas? Porque en el momento que te instales ahí, va a ser el momento en el que vas a empezar a ir hacia atrás. Por lo tanto, el primer consejo en esta mañana: no te conformes. Cambia tu orgullo por humildad y tu autosuficiencia por dependencia de Dios. Lo segundo es que descuidó la oración. Mira, cuando nosotros abandonamos una vida de oración, lo que estamos diciéndole es decir, yo no necesito ir a tu presencia y pedirte nada. Soy suficiente, no necesito orar, no necesito... No. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuera posible pasase de él aquella hora.
Tú fíjate qué diferencia. A un Jesús que era el Hijo de Dios, reconociendo delante del Padre, con humildad, decir: Señor, Padre, te necesito. Y sus discípulos estaban allí debajo de la higuera. Vemos a un Señor, al Hijo de Dios: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, para ti. No nos equivoquemos, hermano. Las cosas son posibles en Él. Y la oración es algo imprescindible. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Crees que de nuestra carne puede salir algo? Nada bueno. Sí, muerte, corrupción, pereza, autosuficiencia, capacidad. En Getsemaní Cristo le invitó a orar a Pedro y a los demás. Lo vemos en el versículo 33 y 34. Pero ¿sabes la realidad? Que hay un Getsemaní que tenemos que pasar. Y nos acercamos a ese Getsemaní. Tarde o temprano nos acercamos. El otro día hablaba con un hermano en el que comentábamos que esto es cíclico, que volveremos a la iglesia primitiva. Y hay un Getsemaní, porque todo lo que está en la Biblia está hecho para amonestarnos, para recordarnos, decía Pablo a la iglesia de Corinto. Y en ese Getsemaní invitó a orar a Pedro, pero no pudo quedar despierto. ¿Cuánto nos cuesta orar? Os lo voy a poner en personal. ¿Cuánto me cuesta orar? Yo sé que para ti no, pero a mí me cuesta mucho. Me cuesta mucho. Me cuesta mucho velar, me cuesta mucho orar, me cuesta mucho estar delante de la presencia del Señor, me cuesta mucho. Y Cristo avisó a Pedro sobre su debilidad. Le avisó. Pero es que la Biblia nos enseña que Dios no hará en nosotros nada hasta si antes avisarnos. Y yo no sé hasta qué punto nos estamos manteniendo en oración, recibiendo aquellos avisos de parte de Dios que a veces no nos entran, porque no queremos escucharlo. Les avisó, les dijo, pero como el que oye llover. Y se quedaron porque estaban en una situación acomodados, estaban con Jesús. ¿Qué les iba a pasar? Si era el Hijo de Dios. No necesitamos nada. Y luego cuando vinieron por él, hicieron pam, 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 se fueron todos. Todos. Uno le traicionó, el otro le negó, y los otros, los demás, escamparon. Cristo desafió a Pedro a orar, pero no por nada, porque es que encima la misericordia de Dios es increíble. Le invitó a orar no porque digas, bueno, espera, es que así, para que así estés más agradando a mí. No, no, no. Le invitó a orar para no entrar en tentación. ¿Cómo pensamos que podemos soportar la tentación? Por nuestra propia capacidad. El no fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, podemos llegar a pensar que estamos en disposición de no caer nunca en medio de una tentación.
cómo es nuestra vida en esta mañana? Cristo le desafió a orar para no ser tentado y le habló otra vez de la debilidad de la carne. Le volvió a recordar la debilidad de la carne. Y sería muy interesante, muy bueno, muy importante y muy edificante para nosotros que nosotros en esta mañana podamos salir de aquí sabiendo cuál es nuestra verdadera debilidad y dónde está nuestra fortaleza. Por lo tanto, el segundo consejo: no te conformes y transforma tu vida dormida por una vida activa de oración. Lo tercero: fue sorprendido cuando no lo esperaba. Pedro estaba solo, desprevenido, y vino la criada del sumo sacerdote y le habló y le dijo: Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. No la esperaba, estaba allí, se había metido en su historia, estaría él en su cabeza, estaría queriendo pasar desapercibido, pero le llega la criada del sumo sacerdote y le dice que él estaba con Jesús. Y Pedro reaccionó en la carne, en ese aviso que Jesús le había dicho, que él se creía que podía, mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Pero hermanos, el miedo es un enemigo poderoso. Y podemos tener mucho miedo, mucho miedo a exponernos, mucho miedo a perder el trabajo, mucho miedo. Ayer hablaba en la clase de consejería bíblica que cuál es nuestra seguridad, es dónde está nuestra seguridad y nuestro significado. Que todo lo que tenemos ahora que puede darnos seguridad, mañana de un plumazo desaparece. Que somos como hierba, que mañana sale el sol y se seca. ¿Dónde va a estar tu seguridad? ¿En el amor de tu esposa? ¿En el amor de tu esposo? ¿En el amor de tus hijos? ¿En la cuenta bancaria que tienes? Todo eso puede desaparecer. Y el miedo puede llevarnos a hacer cosas que ahora ni imaginamos que podemos hacer. Hay una amonestación de parte del Espíritu Santo a la Iglesia, es decir, estas cosas es importante que las recordéis, para ver qué pasó con este pueblo que comió el maná, que bebió de la peña, que estuvo en mi presencia, que le abrí el mar rojo, que vieron cosas, pero aún codiciaron, murmuraron, fornicaron, cayeron 23.000. 23.000 en un día. Por lo tanto, fortalezcamos del Señor y llevemos una vida de oración, de dependencia total de Dios. Este mismo Pedro, posteriormente, se cumple algo que Jesús le había dicho cuando se presenta delante de Pedro y dice: Satanás me ha pedido por zarandearos, y yo no le he dicho que no. Y lo único que he rogado al Padre es que vuestra fe no falte. Luego, después, vete a los hermanos y fortaléceles. Y es cuando escribe las cartas. Y si no lees las dos cartas de Pedro, están basadas y fundamentadas en no tener miedo y en fortalecerse en medio de las situaciones. ¿Por qué? Porque es lo que él había experimentado. Él necesitó darse cuenta dónde estaba su verdadera fortaleza. Y él escribe: pero también si tenéis que sufrir por causa de la justicia, sois bienaventurados. ¡Ay, qué bonito es esto! Sufrir, bienaventurados. Creo que nos quedamos en la segunda parte, porque la primera, pero claro, para recibir la promesa tenemos que pasar por la premisa: sufrir. Por tanto, no tengáis miedo, le dice la Iglesia. No tengáis miedo de nadie, ni os inquietéis. Al contrario,
santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con humildad y respeto ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hay dos cosas que subrayé: no tengas miedo, estate siempre preparado. La gente nunca puede predecir cuándo vendrán tiempos difíciles. Como los peces en la red o los pájaros en la trampa, la gente queda atrapada por tragedias repentinas. Y eso podrán dar testimonio muchas personas que hayan perdido a un familiar cercano, a los que hayan podido tener una experiencia como la mía, como de la noche a la mañana. Pero ya no te diré de la noche a la mañana. De las 9 de la mañana a las 3 de la tarde, un hijo con cáncer. Pero así, y sin poderlo cambiar. Pero Dios me llevó, a través de su gracia, a depender de Dios y empujar a mi hijo con 13 años a los pies de Cristo, a poderle transmitir que el único que él declarara con su boca delante del miedo: el Señor es mi pastor y nada me faltará. No podemos predecir cuándo vendrán tiempos difíciles. No está en tu mano ni está en la mía. Por lo tanto, nuestra seguridad está en Cristo, en nadie más. La seguridad del creyente no está en religarse a normas. La seguridad del creyente no está siendo parte de una membresía de una iglesia. La seguridad de un creyente no es ser católico o ser protestante. La seguridad del creyente no es una religión concreta. No es de que si somos bautistas o somos pentecostales, somos metodistas o somos presbiterianos, somos cristianos. La seguridad del creyente no está en la asistencia a los cultos, no está en conocimiento de teología, en seminarios, en muchas actividades eclesiales. Nuestra seguridad, hermanos, nuestra seguridad no está en una religión. Solo lo único que nos afirma es una relación íntima y personal con Cristo, oyendo y poniendo en práctica las palabras. El que oye mis palabras y las hace. Yo le compararé al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron ríos y vinieron tempestades. Es que esto hay que analizarlo. Jesús está hablando ya de que no era solamente creer en Dios o de creer en Él y en su palabra, sino de poder edificar sobre esa palabra. Porque Él inmediatamente dice: porque van a venir tiempos difíciles, van a venir tempestades, van a venir ríos a golpear fuerte las vidas. Y aquel que esté fundamentado, aquel que esté edificado en mi palabra, no solamente oyendo, sino el que oye mis palabras y las hace, hay una edificación sobre la roca. Y luego dice: aquel que oye y no hace. Nuestra seguridad no está en creer en Dios, sino en creer a Dios. Por lo tanto, no te conformes y transforma tu manera de edificar. Edifica tu vida sobre la roca, no sobre la arena. Y luego Pedro lo que hizo fue incorporar cambios. Pedro se arrepiente. Jesús resucita. Durante 40 días estuvo con él. Hoy celebraríamos más o menos esos 40 días, la ascensión de Cristo, junto a otros discípulos. Pero vemos un Pedro diferente. Cuando tú lees el capítulo de Hechos, ves todo eso, y ves ya un Pedro diferente. Incorporó obediencia, incorporó espera, porque fue junto con los 120 discípulos, fue a Jerusalén, como él les había dicho, se hospedaron en el aposento alto y se pusieron a orar y a esperar la promesa. ¿Cuántas promesas tienes de parte de Dios?
¿Eres consciente de las promesas que Dios tiene para ti? ¿Las conoces? ¿Las esperas? Y él estuvo allí, en el aposento alto, orando, esperando, para obedecer el último mandato que les dijo Jesús antes de su ascensión. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Y cuando entraron, subieron al aposento alto, donde se alojaban Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón el celote, y Judas, hijo de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Yo quisiera pedirle en esta mañana que me diera la gracia para poder estar ahí en esa lista. ¿Quieres tú estar en esa lista? ¿Quieres alojarte en ese aposento alto, en ese lugar alto? ¿Quieres estar ahí? ¿Quieres subir ese escalón para poder llegar a la presencia de Dios y mantenerte como Pedro, como Juan, como Jacobo, y que ahí pueda estar tu nombre y el mío ahí? Para poder perseverar unánimes, para poder tener esa fraternidad, para poder tener esa comunión espiritual, para poder estar juntos, unánimes en oración, hombres, mujeres y hermanos. Hoy es el día. Vemos a un Pedro perseverante, en oración, que no solamente se va a Jerusalén, no solamente que viene a la iglesia, no solamente que, sino que además de todo eso, incorpora un cambio en su vida, de decir, voy a esforzarme en estar unánime y voy a estar perseverando en la oración. Estaba junto a otros creyentes, confiado, esperando la promesa de Dios, pues había entendido, después de todo lo que había pasado, que el único poder tenía que venir del cielo, porque Jesús se lo había dicho: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Le cambió, le hizo un clic su mente. Ya se había dado cuenta que por él mismo no era nadie, que había negado a Jesús, que tenía miedo. Pero ahí él entendió, tomó esa palabra para él y dijo: yo me voy a quedar aquí, y de aquí no me voy a mover hasta que no venga esa de parte de mi amado Señor, que me ha dicho que me dará poder. Porque ya había bajado los brazos, ya no confiaba en sus fuerzas, había aprendido a confiar en el Señor y toda la fuerza que podía venir del cielo. Quería habitar en el aposento alto, perseverar en la oración, desear la transformación en la unidad, en la comunión fraternal. Y concluyo ya, hermanos. Es importante reconocernos débiles. No sé, pero es importante, hermano. Es importante reconocernos débiles, porque cuando somos débiles, ahí somos fuertes. Es importante reconocer nuestros errores, no justificarnos, aprender de ellos. Porque si no tenemos esa actitud, volveremos a cometer otra vez los mismos errores. Nuestra tendencia es justificarnos, es derivar la culpa, huir de nuestra responsabilidad, echarle la culpa a todo el mundo, al diablo, al gobierno, al pastor, a la mujer, al marido. Todo el mundo tiene la culpa, menos yo. Es más sabio llorar por nuestras debilidades y reconocerlas. Mucho más sabio que vivir nuestra vida en el Señor creyéndonos capaces y autosuficientes. Porque aunque te lo creas, es mentira. Porque esto no va a ser posible por nuestras propias fuerzas. Todo lo que hemos hablado va a ser imposible por nuestras propias fuerzas. Mira, voy a leeros algo.
En el Nuevo Testamento la palabra griega traducida por transformación es metamorfosis. La metamorfosis es un cambio profundo en la forma de una etapa a la siguiente en la vida de un organismo. Desde la oruga a la crisálida y de la crisálida a la mariposa. Eso es una metamorfosis. Una oruga nace ya poseyendo la vida que hará que ella llegue a ser una mariposa. Y es curioso, y luego yo lo pensaba, cómo la Biblia nos compara como gusanos. Pero lo que te quiero transmitir es que si ya se produjo un Pentecostés en tu vida, porque tú entregaste tu vida a Cristo, tú ya tienes la vida para que la transformación se produzca, porque tú en ti mismo no vas a poder. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Aunque se produce un cambio externo durante la metamorfosis, este es el resultado de un cambio orgánico desde adentro. Una oruga no se pone un disfraz de mariposa. Una oruga no se esfuerza en actuar como una mariposa. Una oruga mientras alimente, una oruga mientras beba, una oruga mientras viva conforme a la naturaleza que ha recibido, sin que ella quiera o deje de querer, se va a producir una transformación. Hemos estado hablando de esa nueva vida en Cristo. Hemos estado hablando días atrás de esa transformación a través del poder de la resurrección, de que al final vivas como Cristo quiere que vivas. Y si vivimos como Cristo quiere que vivamos, si nos alimentamos de lo que nos tenemos que alimentar, Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Si nos alimentamos de Cristo, si nos alimentamos de su palabra, si vivimos como Cristo quiere que vivamos, la transformación se va a producir. ¿Para qué? Para su gloria. La oruga confía plenamente en el proceso metabólico para que estos nutrientes, los nutrientes, ¿qué comes? Hemos cantado: tengo sed de ti, tengo hambre de ti, lo hemos cantado, pero es una realidad. La oruga no se preocupa, hace lo que tiene que hacer, vive como tiene que vivir. Y el cristiano tiene que ser igual. Comer los nutrientes. ¿De qué te alimentas? ¿Cuál es tu alimento? Porque si nos alimentamos bien y asimilamos de manera que el verbo se haga carne en nosotros, que comamos del Señor, finalmente experimentaremos aquello que Dios quiere producir en nosotros, que es la metamorfosis, la transformación de estar acomodados o de estar conformados a ser transformados. Por tanto, todos nosotros, contemplando a cara descubierta la gloria del Señor como reflejada en un espejo, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen. ¿Por la acción de quién? Contemplando a cara descubierta la gloria del Señor como reflejada en un espejo. Él es la vida. ¿Tienes a Cristo? Tienes la vida. Vive como Cristo. Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, que eso sea una realidad. Y esa vida quiere operar dentro de nosotros para transformarnos. Pero para transformarnos ¿a qué? A la imagen de Cristo. Pero claro, al igual que la oruga, también necesitamos comer para poder ser transformados. Y el Señor desea que en esta mañana tomemos una decisión y que le tengamos a Él como nuestra comida espiritual, que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que necesitamos, aparte de pan, necesitamos su palabra, necesitamos maná, pero todos los días, para poder crecer y ser transformados. Y son dos los elementos: la palabra de Dios mirando,
contemplando, mirando a cara descubierta, mirando en un espejo. Es la palabra de Dios. Y el otro elemento es el Espíritu Santo, que nos va a dar el poder para poder aplicarla y que se produzca la transformación. Porque no es por nosotros. Es mirando, contemplando la palabra de Dios, contemplándola, aplicándola, deseando y esperar y dejarnos llevar y guiar por el Espíritu Santo para que se produzca esa transformación. En esta mañana Dios nos exhorta a no conformarnos en ser solo creyentes, sino a desear ser transformados. Pero es una decisión tuya. Pero el Espíritu Santo hoy nos lanza esto. ¿Quieres seguir conformado o quieres vivir una vida de transformación? La decisión es nuestra. Quisiera pedirle al grupo de alabanza que pasara. Vamos a alabar al Señor. Y te invitaría a que ahí donde estás pudieras meditar. El Señor ha lanzado un mensaje, un llamado. Y que en esta mañana creo que lo importante es que podamos meditar cuál es nuestra posición. ¿Estamos conformados con ser creyentes? ¿Nos hemos conformado a tener el Espíritu Santo, a poder ser parte del pueblo de Dios? ¿O quieres, como Pedro, poder ser transformado? ¿Quieres buscar la fortaleza en el Señor? ¿Quieres vivir una vida de oración? ¿Quieres estar ahí expectante en el Señor? ¿Quieres incorporar cambios en tu vida, como hizo Pedro? Yo te invitaría que si quieres eso, yo te invitaría que te pusieras en pie. Demuestra que le estás diciendo al Señor, Dios te bendiga. Que tú le estás diciendo al Señor esta mañana, Señor, yo quiero ser transformado, aún a mi pesar, como Pedro, aún siendo cabezón como Pedro, aún siendo tosco. Señor, tú me conoces, pero yo quiero ser transformado. No quiero conformarme. Quiero ver el actuar de tu Espíritu Santo en mi vida, haciendo esa transformación de oruga, de gusano, a algo hermoso que tú hagas.